La paz del Señor sea con ustedes. Soy Fercho del grupo de oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad. Con María y los ángeles de la ciudad de Bucaramanga, bienvenidos a esta tercera parte de la consagración a Jesús por María. De esta preparación entramos ya en la tercera parte y vamos a hablar del conocimiento de la Santísima Virgen María durante los siguientes 7 días. Los actos de amor, afectos piadosos hacia la Santísima Virgen María, la imitación de sus virtudes, especialmente su humildad profunda, su fe viva, su obediencia en todas las cosas, su pureza incomparable, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical, su sabiduría divina, como dice San Luis María Griñón de Montfort, las diez virtudes principales de la Santísima Virgen María. Tenemos que unirnos a Jesús por María. Esta es la característica de esta devoción. Por tanto, San Luis María Griñón de Montfort nos pide que nos empleemos a fondo para adquirir un conocimiento de la Santísima Virgen. María es nuestra soberana y nuestra medianera, nuestra madre y nuestra señora. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en este día 20 vamos a hablar de las generalidades de María, su fiat, sus dogmas. Dios ha creado un mundo para el hombre y lo llamó un paraíso. Y ha creado un mundo para el hombre glorificado y lo ha llamado cielo. Ha creado un mundo para sí mismo y lo ha llamado María. Esto lo dijo San Luis María Griñón de Montfort. Conocer a la Virgen María es descubrir el campo más hermoso que Dios ha hecho y querer quedarse con él. Pidámosle al Espíritu Santo y por qué no a San José, que vivió con ella, que compartió con ella, que estuvo con ella allí en Nazaret. Pidámosle a este hombre justo, santo, eh, que nos ayude también a descubrir los encantos de la Virgen María, así como Él los fue descubriendo, para aprender a amarla, a respetarla, a escucharla, como San José también la escuchó. ¿Quién es la Virgen María? María en hebreo significa o traduce señora. Santo Tomás en una de sus obras asegura que la Santísima Virgen María le es muy propio el nombre de María, que en siriaco quiere decir señora, aunque en la misma obra también quiere o dice que quiere decir iluminada y que significa estrella del mar. Como la estrella del mar orienta a puerto a los navegantes, María dirige a los cristianos a la gloria. María es la mujer con la cual se abre la promesa en la antigua alianza. Eso está en Génesis 3:15 y con la cual cierra Simeón la antigua profecía en Lucas 2:25-35. Es la mujer que ha tenido un mayor contacto con la Santísima Trinidad en la historia. Dios Padre la selecciona entre todas las mujeres, el Espíritu Santo engendró un hijo en sus entrañas y la segunda persona tomó carne y sangre en su vientre. Si por Eva entra el pecado en el mundo, por la Virgen María entró la salvación. El fiat de María, ese sí, y aquí pues hay que poner mucha atención porque ese sí no es solamente de la Virgen María. Ella ya lo dio hace mucho tiempo. Ahora somos nosotros los que tenemos que pensar si en verdad estamos dispuestos a dar ese sí, a dar ese fiat de la Virgen María. Lucas 1:36-38. Y aquí está el cartelito para el día de hoy. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, perdón,
según tu palabra. Ese es el cartelito para el día de hoy. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eh, la palabra fiat viene del latín y significa hágase o dar el consentimiento, el permiso para algo. Fue la respuesta de María tan pronto comprendió cómo Dios se disponía a obrar en ella. La Santísima Virgen fue creada para esa misión, pero ella no le fue negado su libre albedrío. Es decir, la Virgen María habría podido decir, no, no quiero ser, o no, esta es mucha responsabilidad, o no, no quisiera que fuese, o bueno, en fin. Eh, es por eso que esa palabra es de suma importancia en las escrituras y lo hace, lo hizo, lo hace y lo hará por la eternidad, para que se haga el consentimiento o se hiciese el consentimiento de Dios en ella, según el ángel se lo había dicho. El sí de María, pues es un sí maravilloso, no solamente para ella, sino para toda la humanidad. Fresca la mañana, limpia la brisa en ese día de días de primavera, 25 de marzo. No hubo trompetas, no hubo cañonazos, no hubo eventos, fue discretamente sencilla y naturalmente como suelen ser todas las cosas grandes de Dios. Una virgen en oración, un lugar llamado Nazaret, ciudad de Palestina, y el arcángel Gabriel como el anunciador, el embajador de Dios, con este saludo, salve, salve, no es salvarla, ella ya la salva desde su creación, pero el salve era el saludo que se le daba a las más grandes autoridades, a los reyes. Dios te salve, Dios te saluda. María, llena eres de gracia. Y con este saludo, la petición de colaboración. El misterio de amor y de misericordia prometido al género humano miles de años atrás y anunciado por tantos profetas se iba a hacer realidad. Yo creo que todo quedó como en suspenso, ¿no? La naturaleza, el aire, el universo. Eh, Catalina Emmerich describe súper hermoso este momento. Si ustedes lo pueden leer, búsquenlo en una de las revelaciones de ella, cómo fue el momento de la anunciación en ese detalle a detalle y, y uno se da cuenta que, wow, eso fue maravilloso. Hoy la respuesta de la Virgen María, eh, imagínense el momento de suspenso antes de que la Virgen María dijera su respuesta, ese sí, ese fiat. Los labios de la Virgen se movieron primero para aclarar una duda, pero una vez esta fue disipada, vuelve a hablar para dar su consentimiento en esa misión especial, que era una misión celestial, ¿no? María, llena de gracia, acepta humildemente el gran designio para el que se había seleccionado, ¿no? Sin envanecimiento, sin creerse nada de lo que no era, porque la gloria y la gracia pertenecían a Dios, venían de Dios. Y ella responde ese cartelito de hoy. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y este es un ejemplo de vida que muchos de nosotros debe o debería trabajar o llevar a cabo, pero pues los temores, las angustias, las ataduras al mundo no nos dan esa libertad de poder obrar de esa forma. Necesariamente tuvo que haber habido un estremecimiento en todo el orbe. Los cielos, la tierra, la creación entera tuvo que conmoverse en ese grandioso momento. Y en ese instante, de allá del seno del Padre, el Espíritu Santo desciende, cubre a la siempre Virgen María, a la llena de gracia, con su sombra, y el Verbo de Dios queda para siempre unido
a la raza humana. El Hijo de Dios, el Hijo de María, perdón, da comienzo a su vida de hombre sin dejar de ser Dios en el seno de esta mujer escogida por el Altísimo para cooperar con Dios con su libre consentimiento y ser desde el instante de ese fiat, ese sí, corredentora de la humanidad. Muchos discurren y discuten que ella no es corredentora, pero claro que es corredentora de la humanidad. Después pasan muchas cosas, todas las que están escritas, pero los cristianos no podemos y no debemos olvidar ese día, ese momento, y mucho menos a la Virgen María, a la llena de gracia, a María, la Madre de Dios y Madre nuestra. San Juan Pablo II tenía una muy especial devoción al Ángelus, esa oración que se hace al comenzar al día, al mediodía y cuando el día está en el ocaso. Y es la tarea que vamos a dejar para todos los consagrandos, empezar a practicar esa devoción al Ángelus. Por estos días estamos haciendo la oración del Regina Coeli, pero después de la fiesta de Pentecostés volveremos a orar el Ángelus, que bueno, no está de más decir, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, lo pueden encontrar para que lo sigan y lo oremos todos juntos. Vamos a hablar de los dogmas marianos, ¿sí? Bueno, hoy me vuelvo a excusar porque la verdad estoy bastante congestionado, pero bueno. Eh, hoy la iglesia, hoy en día la iglesia afirma que existen dogmas marianos, es decir, verdades de fe que son irrefutables y que forman parte de lo que creemos y de cómo debemos vivir, eh, celebrar nuestra fe, en particular todo lo que es relacionado a la veneración mariana, no a la adoración, a la veneración mariana. Estos son muy importantes en nuestra experiencia espiritual y de hecho se celebran con especial dedicación en el calendario litúrgico y en muchos países esos días son feriados, son fiestas de guarda. Durante la historia de la iglesia se han discernido y se han decretado 4 dogmas marianos, o sea, son 4 fiestas importantes: la Inmaculada Concepción, la Virginidad Perpetua de María, la Asunción de la Virgen María y la Maternidad Divina de María. La Inmaculada Concepción de María fue declarada como tal por el Vaticano en el año 1854 por el Papa Pío IX y su fiesta se celebra el 8 de diciembre. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, no nos referimos a la concepción de Jesús, quien obviamente también fue concebido sin pecado, pero el dogma declara que María, la bienaventurada Virgen María, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios, a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Jesús, el Salvador prometido, por necesidad tendría que venir a nosotros mediante un acto purísimo, libre de todo defecto, de todo pecado. Para que esto fuese así, tendría que nacer de una mujer totalmente pura desde el punto de vista sobrenatural y moral. Filipenses 2:6-7, Génesis 2:15, Isaías 11:2. Digamos entonces que Dios, como muestra de su honor y su poder, nos trajo a la Virgen María, engendrada y nacida totalmente libre de defecto, que significa libre del menor vestigio del pecado original, que es lo único que podría mancharla. Esto fue posible por los méritos de Jesús y es muy hermoso también conocer a través de Catalina Emmerich cómo fue la concepción de la Santísima Virgen María. Es muy bonito. Eh, Hablemos de la virginidad perpetua de María.
La virginidad perpetua de María, eh, en Isaías 7:14 se describe: ella es la virgen que concebirá y dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emanuel. La perpetua virginidad de la Virgen María es el dogma mariano más antiguo de la Iglesia, según el cual la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto y no tuvo otros hijos, afirma la real y perpetua virginidad, incluso en el acto de dar a luz al Hijo de Dios hecho hombre. Cuando, cuando uno lee eh, la revelación o escucha la revelación de Catalina de Meris sobre el momento del nacimiento de el niño Jesús, pues se da cuenta de cómo Dios es perfecto y cómo su obra es maravillosa y cómo se, se, se transporta a uno a un mundo maravilloso para poder apreciar y contemplar lo que es el nacimiento de Jesús. En el Concilio de Constantinopla, en el año 553, se le otorga a la Virgen María el título de Virgen Perpetua. Santo Tomás de Aquino también enseñó esa doctrina, la Suma Teología 3, que María dio el nacimiento milagroso sin abertura del útero y sin perjuicio para el himen. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores como San Justo Mártir y Orígenes. El Papa Pablo IV lo reconfirmó en el Concordandum el 7 de agosto de 1555. Todos estos libros uno los puede conseguir, no son muy caros y los puede leer. El Cum Corundam de el Papa Pablo IV. Bueno, el otro dogma, la Asunción de la Virgen María. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta, es decir, eh, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser confirmada más plenamente a su Hijo. Eso lo podemos leer en el numeral 966 del Catecismo de la Iglesia Católica. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 por medio de la Constitución que se llama Munifenticis Deus. Se los voy a leer despacito para que si la quieren buscar también, ¿no? Munificentissimus Deus. Decretando como solemnidad el día 15 de agosto para su celebración en el calendario. Esta fiesta de precepto, es decir, que debemos asistir a la Eucaristía y es obligatorio. Eh, Decimos que es la asunción y no la ascensión. Asunción. La ascensión fue del Señor. El Señor ascendió solo. Él solito ascendió. Él solito subió al cielo. Y la Virgen María es o fue asunta, es decir, fue elevada, fue ascendida por ángeles y no por sus propios medios. Es Dios quien desea preservarla al final de sus días, por eso históricamente se ha retratado rodeada de ángeles que la levantan entre nubes y Jesús en cambio sube a los cielos por sus propios medios porque Él es Dios. La maternidad divina de la Virgen María. La maternidad divina es el fundamento del culto mariano. Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, no es dos personas en una, sino que una persona que integra estas dos naturalezas. María es entonces madre de Jesús en su integridad, siendo así también madre de Dios, y cerca de 200 obispos se reunieron en el año 473
a discutir el tema y llegaron a la conclusión de que la Virgen María sí es Madre de Dios porque su Hijo Cristo es Dios. O sea, es como si fuera mamá y de carambolazo, ¿no? Al ser madre de Jesús y al Jesús ser una sola persona con Dios y con el Espíritu Santo, pues entra a ser madre de Dios, pero esposa del Espíritu Santo. Si alguno no confiare, el Papa Clementino dijo, si alguno no confiare eh, que el Emanuel es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen María es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Ahí están explicadas las cuatro hermosas virtudes que, digamos, son como los pilares del tema mariano y además que son hermosos, pero ustedes pueden seguir investigando, podemos seguir leyendo, podemos seguir eh, instruyéndonos en todos estos temas que son de verdad maravillosos. Para hoy la Virgen María nos regala la virtud del recogimiento. Regocijaos en el Señor y disfrutad de la dicha verdadera. Regocijaos en el Señor y aspirad su fragante nardo. Regocijaos en el Señor y vuestro espíritu volará al cielo. Regocijaos en el Señor y vuestro corazón se inflamará de amor por su presencia. Hijitos míos, evitad la distracción, el ruido. Internaos en el espesor del Sagrado Corazón y descansad en él. Escuchad sus latidos, latidos que son como sinfonías celestiales que os arrullan, latidos que son como cantos de ángeles que son suave melodía, latidos que son murmullos de nuestro Señor para que lo améis, lo adoréis, lo alabéis, lo glorifiquéis cuando estéis frente al Señor. No pensad en nada, silenciaos exterior e interiormente. Al principio os va a costar, pero iréis aprendiendo hasta que seáis almas contemplativas. En el recogimiento, el Espíritu Santo os soplará más fuerte, descenderá con ímpetu, os cubrirá con sus alas de color plata. En el recogimiento, os olvidáis del tiempo, el reloj cesa, deja de marcar la hora, cruzáis el umbral de la eternidad. Sed pues almas recogidas, almas que pidan mi intercesión para que el Señor os conceda esa virtud. Cuando estéis orando, desconectados con el mundo, que la oración es un diálogo, un encuentro recíproco de amor. Sed galantes, sed reverentes, abismados en el Señor, sentirle en vuestro corazón, cubrirle con vuestros besos. Estáis en Él y frente a Él. No os dejéis robar este bello momento. Lo que hoy es, mañana puede ser una ilusión, un espejismo, una quimera. El recogimiento es descanso, sosiego, éxtasis de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A todos un abrazo especial. Mañana tendremos un tema maravilloso porque hay apariciones marianas. Mientras tanto, pues disfrútense este día con esta enseñanza del día de hoy y preparémonos desde hoy a disfrutar 7 días marianos maravillosos. Digamos juntos, Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día yo ofenda a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todos un muy feliz día.